grabando. Bueno, los pabellones quirúrgicos dijimos que eran áreas críticas, ¿cierto? Donde se desarrollaban actividades quirúrgicas o cirugía, y se consideraba un área crítica porque poníamos en alto riesgo a nuestros pacientes, tanto riesgo vital, ¿verdad? Porque le cambiamos toda la hemodinamia en una cirugía a través de los fármacos anestésicos, por ejemplo, y también los sometíamos a riesgos como, por ejemplo, riesgos hemorrágicos y, por supuesto, infecciones. Entonces, eso generaría un alto riesgo para los pacientes y se convierte en un área crítica. Revisamos un poco en imágenes en qué consistía un quirófano, ¿cierto? Dijimos que había una mesa quirúrgica rodeada de equipamiento y tenía algunas características que hoy día las vamos a ir revisando más en profundidad. Entonces, para trabajar en un pabellón quirúrgico nosotros necesitamos contar con un espacio físico que esté autorizado por la Seremi de Salud, y se basa esta autorización en una serie de exigencias o de requerimientos para justamente otorgar una atención de calidad por una parte y también otorgar seguridad al paciente durante el acto quirúrgico y la recuperación de la anestesia. Entonces este recurso humano, este equipo quirúrgico, tiene que estar capacitado, por supuesto, primeramente formado en el área quirúrgica y capacitado en las cirugías que van a desarrollar en ese pabellón, porque dijimos que habían pabellones que tenían baja complejidad, ¿cierto? Y algunos que son de mediana y otros de alta complejidad. Entonces, de acuerdo a eso, las competencias se van a ir mejorando, ¿ya? Porque ustedes podrían hacer un diplomado en arsenalería, pero a la larga van a tener que perfeccionarse en la todos los práctica. alumnos ven esa misma propuesta. ¿Ah? Todos los alumnos ven la misma. Hay alguien que no está con su micrófono en silencio, por favor revisen, porque hay alguien que tiene el micrófono abierto y está generando una conversación paralela. También entonces para el desarrollo de estas actividades quirúrgicas se requiere una serie de materiales específicos, tanto de enfermería, recursos, insumos clínicos, ¿cierto? Equipamientos especializados para desarrollar tales o cuales actividades quirúrgicas por especialidad, y medicamentos, ¿ya? También para apoyar las necesidades de tanto del intraoperatorio como de la recuperación anestésica. Entonces los pabellones quirúrgicos tienen que tener un montón de requerimientos, y una vez que esté todo armado se le pide autorización sanitaria a la Seremi de Salud para que puedan aprobarnos y nos den la autorización para que partamos, digamos, haciendo cirugía. Y eso se hace una sola vez y cada cierto tiempo. En relación a la acreditación, nosotros también vamos a tener que ser sometidos a evaluaciones por una empresa externa, ¿cierto? Que va a venir a los espacios físicos a revisar que todos esos requerimientos se mantengan en el tiempo o que se perfeccionen en la medida en que la complejidad de ese pabellón quirúrgico vaya aumentando, ¿ya? Entonces la complejidad tiene que ver con las cirugías que nosotros vamos a poder realizar en esos pabellones, ¿ya? Yo les mencionaba, por ejemplo, que en todos los pabellones del país debiésemos tener la posibilidad de hacer una cesárea de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, los pabellones de baja complejidad también entonces tienen cirugía. Mencionaba como ejemplo el hospital de Lebu, que sin ser un pabellón muy equipado, en algunos años anteriores sí todavía se hacían cesáreas en ese lugar, ¿ya? Los pabellones de baja complejidad además van a incluir algunas cirugías menores, que tiene que ver con cirugías de piel, ¿ya? Y retiro de algunos tegumentos, como por ejemplo uñas, lunares, etcétera. También podríamos hacer algunos procedimientos que van a resolver
eh, algunos problemas obstructivos, por ejemplo, de urología. Ahí se trabaja con instalaciones de sonda de pacientes con dificultades urinarias por obstrucción en la próstata. También se pueden hacer cirugías maxilofaciales, es decir, las desinclusiones del tercer molar, que me imagino que algunos de ustedes ya lo ha vivido. Algunos han llegado al pabellón quirúrgico a hacerse eso y otros lo han hecho nada más en el policlínico. Y tiene que ver con la condición del paciente, es decir, tener una inclusión difícil de estas piezas dentales del tercer molar, o molar del juicio, para que me entienda. Entonces requiere de anestesia porque la cirugía esa en el policlínico va a ser de mayor dificultad y van a necesitar entonces anestesia que se entrega por un anestesiólogo en el pabellón de cirugía de baja complejidad. Y después vamos aumentando en complejidad y tenemos algunas cirugías traumatológicas pequeñas que van a resolver cosas como de partes blandas, ¿ya? Vamos a tener gangliones, vamos a tener quistes, vamos a tener algunas lesiones de tendones o de ligamentos que son cirugías cortitas de traumatología que se consideran todavía de baja complejidad, ¿ya? Es decir, que no van a llegar a tener la necesidad de someter al paciente a mucho tiempo quirúrgico y por lo tanto no van a tener muchos riesgos cardiovasculares ni respiratorios durante la cirugía y al término de la cirugía el paciente se va a ir a su casa o va a pasar a los servicios clínicos de apoyo, pero no van a requerir de una unidad de cuidados intermedios ni de cuidados intensivo. La cirugía de mediana complejidad ya tiene que ver con una mayor capacidad de los hospitales para ofrecer la recuperación postanestésica en lugares de cuidados más intensivos, como lo acabo de mencionar, porque el paciente puede tener algunas pérdidas hemáticas importantes, por lo tanto van a necesitar un servicio clínico de mayor cuidado y los funcionarios de ese lugar tienen que estar capacitados para el cuidado de estos pacientes. Y ahí entra todo lo que es cirugía abdominal, también dentro de la cirugía ginecológica hay cirugías abdominales que tienen que ver con, por ejemplo, la extirpación del útero, eso se llama histerectomía. Las cirugías abdominales hoy día se están realizando mayormente en Curanilahue, a excepción de la ginecológica, porque en Curanilahue se hace todo lo que es colecistectomía, hernioplastías, y eso tiene que ver con cirugía abdominal, ¿ya? Cuando hay cálculos de la vesícula, a eso se le llama colecistectomía. En Curanilahue también hacen cirugías de traumatología, pero nosotros principalmente las realizamos acá en Cañete, porque los especialistas traumatólogos se vinieron a hacer cargo de la lista de espera que tenemos acá en la provincia de Arauco, en este lugar. Pero en el resto de las provincias, de la región, las cirugías de traumatología se hacen en hospitales de alta complejidad también. ¿Ya? ¿Alguien me quiere hablar? Bueno, y la cirugía de mediana complejidad pudiesen tener alguna complicación posterior a la cirugía, por lo tanto van a requerir también de la presencia de una unidad de cuidados intermedios, y es por eso que algunas cirugías se realizan solamente en Curanilahue, sobre todo las abdominales. Y cuando ya hablamos de cirugías de alta complejidad, nos estamos refiriendo a cirugías que realmente van a ser de alto riesgo, que son cirugías muy largas, que van a considerar pérdidas hemáticas de manera muy importante, y eso sí va a dejar al paciente con la necesidad de recurrir a lo mejor a alguna UCI, ya alguna UCI, donde los pacientes van a requerir cuidado de manera bien especializada las primeras 24 o 48 horas. Incluso hay pacientes que se trasladan a estos lugares con un coma inducido por los fármacos. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo,
de cirugías cerebrales, cardíacas, ¿ya? Que realmente pudiesen tener muchas complicaciones posteriores a la cirugía. Entonces nosotros como provincia de Arauco tenemos dos tipos de niveles de complejidad. Uno es el Hospital de Cañete, que asume todo lo que es ginecología, también urología y traumatología hasta de mediana complejidad. ¿Ya? No tenemos ninguna cirugía de alta complejidad acá. Y tenemos el hospital de Curanilahue, que también es un hospital de mediana complejidad, y un pabellón de mediana, por supuesto, para estas mismas patologías, exceptuando las de urología que no se están realizando ya. Y está también el pabellón de Arauco, que atiende cirugías de baja complejidad de la especialidad de otorrino y oftalmología, ¿ya? Esos serían los niveles de complejidad que se atienden acá en la red. Todo lo demás se deriva a Concepción, a Temuco, que serían los hospitales de la red más cercanos, donde vamos a poder entregar a nuestros pacientes la cirugía sin riesgo, digamos. ¿Se entendió eso anterior? ¿Se entendió un poco los niveles de complejidad? Un poco difícil si no lo hemos vivido, pero quizás lo van relacionando con las cirugías que han tenido en su familia. ¿Mm? Profe, se escucha súper bajo y mal. ¿Se escucha mal mi audio o sí? Sí, a usted lo escucho un poco baja. Ya. Voy a tratar de aumentar el volumen. Sí, por ti, gracias. ¿Cómo está ahí? ¿Puede ser? ¿Un poco más? ¿Se escucha mejor? Sí, ahí sí, profe. Ya, Sí, mejor. ya, gracias. Gracias. Hay alguien de los participantes que tiene su computador con el volumen súper alto. Yo les pido por favor que en el Zoom, en el extremo inferior izquierdo, está la posibilidad de que ustedes silencien su audio. Entonces les pido por favor que lo silencien para que no tengamos interferencia, ¿ya? Recuerden que hoy día hay harta lluvia y está bien difícil el internet, por favor. Hola, profe, no sé si me escuchará bien, pero la verdad yo la escucho modo robot todo el rato. Empezó todo súper bien y ahora está... Ah, se No escucha así te puedo como... creer. Bueno, Sí, como cortado. Ya, es tu internet, porque el resto no me escucha como robot, ¿verdad? Chicos, esta clase va a quedar grabada, así es que después van a poder revisar quizás de manera continua lo que yo les estoy conversando. ¿Sí? Hay varios que me... Sí, profe, no se preocupe. Sí, es complejo. Profesora, igual escucho como robot. Sí, mira, cuando uno escucha como robot a la persona que está hablando, quiere decir que la señal del internet que uno tiene para la recepción del dato es mala. ¿Me entiendes? Entonces lo que ocurre ahora es que ustedes me escuchan como robot algunos porque la velocidad del internet que a ustedes les llega a su casa es bajita. ¿Ya? Es algo que no puedo mejorar. El volumen sí lo podía mejorar, pero esa recepción no puedo. Y como les digo, para tranquilidad de ustedes, esto va a quedar grabado. Por lo tanto, después ustedes van a poder acceder a la nube. Yo les voy a enviar un link y ustedes van a poder escuchar de manera corrida todo lo que estamos conversando ahora, ¿ya? ¿Les parece? ¿Alcanzaron a escuchar eso? Sí, profe. Ya, les voy a profe, escribir para los que no me escuchen. Sí, profe, gracias. No, profe, se escucha súper cortado. profe, le tengo otra consulta. Si no mal me acuerdo, aprovechando que estamos aquí diciendo esto, varias dudas, la clase pasada usted dio con que se hicieran unos grupos. Al menos en mi caso, yo no tengo grupos, no hablé con nadie. Y Ya, no sé si es posible buscar ahora, aprovechando que ya todo está como hablando, buscar como una solución de ese tema, sí, desde continuar, sí. o, o a final de las clases mejor.
Sí, yo la Sí, yo verdad es que tampoco estuve en la clase pasada. todavía no les voy a dar trabajos grupales, así que no se preocupen. Vamos a avanzar un poquito más en las semanas de teoría y después vamos a ver lo de los grupos, no se preocupen. Ya les voy a trabajar alguna propuesta seguramente si ustedes no lo logran hacer así entre ustedes. Bueno, voy a estar escribiendo aquí un poquito para los que no me escuchan, explicándoles lo que va a pasar con esto de escucharme como robot. Ya. Bueno, volvemos a la presentación. Lo que les estaba preguntando es si entendían esto de los niveles de complejidad que yo les acabo de explicar un poco. ¿Alguien lo escuchó más fluido? Yo no escuché nada, profesora. Ya. Rocío, ¿verdad? Sí. Ya. Voy a volver atrás de nuevo entonces. Lo que les estaba tratando de explicar es que existen cirugías que se clasifican como cirugías de baja, de mediana y de alta complejidad y tenía que ver directamente con las condiciones en las cuales quedan nuestros pacientes después de operar. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, opero una cesárea de urgencia, eso tiene que ser entregado por todos los hospitales de cualquier complejidad. Si yo hago cirugía de mediana complejidad, ya voy a considerar que los pacientes van a necesitar unidades de apoyo más especializadas, como una unidad UTI, que es de tratamiento intermedio, o una UCI, ya, porque los pacientes podrían complicarse después de la cirugía. Podrían complicarse porque pueden hacer pérdidas hemáticas importantes, porque el paciente va a tener que manejar el dolor, ya, etcétera. Y las cirugías de alta complejidad van a tener más riesgos, por lo tanto necesitan UCI, porque los pacientes van a requerir mantener un coma inducido, por ejemplo, las cirugías de neurocirugía, que son de cerebro, o cardíacas, o respiratorias, etc. ¿Ya? Y en nuestra provincia tenemos cirugía de baja complejidad en Arauco, de oftalmología y de otorrino, y tenemos cirugía de baja complejidad en todos los hospitales que tiene que ver con cirugías menores de piel, de maxilofacial y algunos procedimientos urológicos. Y cirugías de mediana complejidad tenemos en Curanilagua y en Cañete. Y ahí están las cirugías de trauma, el resto de la gine y también de urología. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Lo entienden eso? Profe, Sí, profe. Ya. ¿Alguien más me habló? Dylan. sí, profe, me quedó una duda de lo de la baja complejidad. Ya. Mira, cuando hablamos de baja complejidad es que son cirugías que no van a dejar al paciente con un riesgo en la recuperación de la anestesia posterior. O sea, sale del quirófano y ese paciente no debería tener complicaciones, no debería requerir de otro centro de ayuda, de otra unidad especializada. Entonces aquí se refiere de baja complejidad a cirugías que son más pequeñas, que son de corta duración y que no le va a generar un riesgo al paciente. ¿Ya? ¿Eso lo entiendes, Dylan? Sí, sí, gracias. Ya. Bueno, vamos avanzando entonces. Bueno, para recordar nomás que los pabellones quirúrgicos tienen unas áreas, ¿cierto? Que las vimos en la clase pasada. Tenemos un área restringida, un área semi-restringida y un área no restringida. Aquí esta imagen muestra el pasillo semi-restringido de un pabellón, ¿ya?
por ejemplo, este pabellón podría ser un pabellón de mediana complejidad perfectamente, y en alguno de los dos lados se encuentran los quirófanos y en el otro lado deberían estar los vestidores, o sea, el acceso desde la calle hasta los quirófanos se hace a través de los vestidores, y en esta zona que es semi restringida se encuentran los lavamanos y algunas áreas de almacenamiento de materiales. Repito, por favor, a los alumnos que no han silenciado su sesión, les pido por favor que bajen el volumen o lo silencien porque estoy escuchando bastante interferencia. Ya existe la característica de la ubicación de los pabellones que tiene que ser bien estratégica dentro de un hospital. Tiene que estar ubicado en un área donde haya muy poca circulación de personal, porque eso va a evitar que pueda entrar o salir material desde el calzado o de la ropa o de los carros que vengan sucios. Ya, entonces la idea es que no se levante mucho polvo en esas áreas, y la idea es que esté en un lugar bien apartado y por supuesto cerca de las unidades de los pacientes que se van a hospitalizar posterior a la cirugía. Y en el caso de los pabellones obstétricos o de ginecología, dado que se generan cesáreas, tiene que sí o sí estar contiguos a las unidades de recién nacido inmediato, o las URNI. ¿Sabe lo que es una URNI, cierto? No. No, URNI, la sigla URNI significa Unidad de Recién Nacido Inmediato, y es el lugar donde se dejan a los recién nacidos una vez nacidos por parto normal o por cesárea. Estas áreas están manejadas por las matronas y los técnicos de obstetricia, ¿ya? Entonces, yo creo que en todos los hospitales ustedes van a encontrar las salas de parto y las URNI al lado de los pabellones quirúrgicos, ¿ya? Por eso la ubicación debe ser estratégica, porque no puede estar en cualquier lugar, ya tiene que estar también en algunos otros lugares cerca de las centrales de esterilización. ¿Por qué motivo? Porque de repente estamos operando, necesitamos alguna caja quirúrgica adicional porque se contaminó, entonces vamos a ir a nuestra propia central chiquitita que tenemos en el pabellón, pero no teníamos algo y hay que salir corriendo a buscar. Entonces la idea es que estas centrales estén también muy cerca del pabellón para no hacer circular a los funcionarios de manera tan compleja, ¿ya? Existe un área también contigua que es el área de recuperación de la anestesia, ¿cierto? Por razones obvias, porque una vez que se termina de realizar la cirugía en el pabellón, el paciente debiese pasar inmediatamente a la sala de recuperación de la anestesia o postoperatorio. ¿Se entiende eso? Y en algunos hospitales que son de alta complejidad, los pacientes no pasan por el postoperatorio, sino que pasan inmediatamente a las UCI quirúrgicas, ¿ya? Que es un postoperatorio más avanzado. Porque, repito lo que dije de los niveles de complejidad, los pacientes van a requerir un ventilador mecánico, por ejemplo, en un paciente que está con un coma inducido. Imagínense una cirugía cerebral, ¿ya? Para que me entiendan. O una cirugía cardíaca. En estos lugares los pacientes tienen que estar conectados a un monitor cardíaco constante y a un ventilador mecánico que les apoye en la ventilación, porque no lo están logrando porque están con un coma inducido. Pero la mayoría de los hospitales de mediana complejidad y de baja complejidad sí van a pasar casi todos los pacientes por la recuperación de la anestesia o los postoperados comunes. Estas son unidades donde el paciente requiere
de un monitor cardiorrespiratorio de mediana o de baja complejidad, vamos a tener la necesidad de asistirlo con oxígeno, así que vamos a requerir gases. Hay algunos pacientes que van a querer nebulizarse, por lo tanto vamos a necesitar también aire comprimido. ¿Ya? Entonces vamos a requerir gases mínimos centrales. Ahora, en relación a las características o requerimientos mínimos que la Seremi nos pide a nosotros, son varias cosas. Estoy tratando de ver quién está con el audio abierto. Si ustedes lo ven, por favor díganle, porque yo no los veo a todos al tiro con la presentación en este momento. No sé quién tiene el micrófono abierto. Bueno, vamos a revisar varias características. La primera es el tamaño. En relación al tamaño, un pabellón debería funcionar de acuerdo a la complejidad también que tiene. Entonces, si yo voy a hacer cirugías pequeñas, no requiero un tamaño muy grande para la cirugía porque el equipamiento que yo voy a requerir es mínimo. Es decir, va a estar la mesa quirúrgica con el paciente ahí. Voy a tener una máquina electrobisturí, porque voy a operar con eso. No voy a tener a lo mejor una máquina de anestesia porque no voy a requerir anestesia por un anestesiólogo, sino que el anestésico va a ser administrado de manera local. Voy a tener un mobiliario mínimo para que yo pueda acceder a insumos de enfermería y voy a requerir una mesa de arsenalería donde yo voy a poner instrumental para hacer la cirugía. Entonces este pabellón puede ser muy chiquitito, ¿ya? Los pabellones de mayor complejidad son bastante más grandes porque en estos pabellones tenemos que entrar muchos equipamientos, incluido un arco de rayos, por ejemplo, distintas torres, así como yo les mostré la semana pasada en un pabellón, torres con muchos equipamientos, la máquina anestesia, por supuesto, atrás, y también vamos a requerir a veces alguna otra mesa quirúrgica, porque hay hospitales de alta complejidad donde se realiza también la procuración de órganos. Entonces, podría requerirse el ingreso de 2 cuerpos, ¿cierto?, para poder hacer cirugías. También en estos pabellones grandes podría hacerse la separación de siameses, por ejemplo. Entonces, una vez que se separan los siameses, van a requerir cada uno su equipo quirúrgico, es decir, su propio cirujano, cada uno con su anestesiólogo, cada uno con su arsenalero, cada uno con su equipo de anestesia. ¿Se entiende? Entonces, el tamaño va de la mano con la cirugía que vamos a realizar. En términos de la ventilación ahora, los pabellones no tienen ventana. Ya no tienen ventana, pero sí se requiere de aire controlado desde el exterior. Y este aire controlado va a ser filtrado, va a ser un aire que vamos a poder nosotros temperar, ¿ya? Y la temperatura va a estar absolutamente controlada también por unos equipos externos que van sobre los pabellones, no se ve, pero eso va a ir controlando el ingreso de partículas que pudiesen contaminar el aire, ¿ya? Así que se va a poder ventilar todas las veces que sea necesario, pero no hay ventana. Por eso también la circulación, tanto desde el exterior como desde el pabellón hacia afuera, tiene que ser también muy restringida, porque la idea es que no circule este aire libremente desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Los revestimientos, a eso se refieren las paredes y los techos y el piso, es decir, toda la cobertura de la estructura de un quirófano. Estos revestimientos tienen que ser
durables, resistentes y lavables, porque estos pabellones van a tener que hacer aseados, hay que hacer un aseo terminal todos los días, y el índice de ocupación es alto, por lo tanto, mientras más yo hago aseo una pared, si no es resistente el revestimiento, yo voy a retirar pintura, voy a retirar yeso, voy a retirar coberturas que hayan sido parte de la estructura. Por lo tanto, tienen que ser diseñados y confeccionados mirando eso, ¿ya? Que sean revestimientos durables, que sean revestimientos lavables. Si no, no van a pasar la aprobación de la Seremi. Y todos, desde el de menor complejidad hasta el de mayor complejidad. La iluminación. La iluminación de un pabellón tiene que ser una iluminación artificial, porque ya dijimos que no tenemos ventanas, no tenemos acceso al exterior, por lo tanto la iluminación va a ser una iluminación general para el quirófano y otra iluminación dirigible, que son las lámparas flexibles, que pueden ser portátiles o pueden estar instaladas en el pabellón, pero se pueden movilizar y se pueden dirigir hacia el sitio quirúrgico exactamente para que el cirujano pueda operar sin dificultad. Ya, entonces las luces que va a tener un pabellón van a ser luces LED por lo general, y luces que no son calóricas, son luces frías, ya, porque la temperatura también está controlada adentro, pero a veces los médicos, dependiendo de la cirugía a realizar, tienen que también colocarse, por ejemplo, pecheras de plomo sobre la ropa de circulación, y sobre esa ropa tiene que ir además ropa de estéril, de los paquetes de ropa estéril. Entonces transpira bastante el personal, ya, y por lo tanto la luz tiene que ser una luz lumínica y no calórica. Las instalaciones eléctricas del pabellón hoy día se está exigiendo que sea aéreo, o sea, existen unas torres eléctricas que vienen desde el techo y que viene con todos los gases clínicos y los enchufes aéreos. ¿Por qué razón? Porque, como les digo, desde el mediana complejidad hasta alta complejidad se utilizan muchos equipamientos, entonces la cantidad de cables, ustedes se imaginarán, es alta. Y esos cables no pueden entorpecer el libre tránsito de los funcionarios dentro del pabellón. Por lo tanto, se escoge este sistema para que no se tropiecen y no se enreden. Así que estos enchufes están en esta misma torre, están colgados, al igual que los gases clínicos. Y los gases clínicos de un quirófano, ahí tenemos el oxígeno, el aire comprimido, y se agrega otro gas clínico que no está en los servicios comunes, que es el óxido nitroso. Y tiene un color azul para identificar en los balones, ¿ya? Entonces la red central también tiene un color igual, un color azul, ¿ya? Donde se van a poder enchufar inmediatamente los cables de acceso o los tubos de acceso a estos gases hasta el paciente. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien, profe. ¿Escuchan? Bien. Ya, ya. Por favor, si alguien deja de escucharme o todos dejan de escucharme, que alguien levante una manito, me mande un mensaje para yo ir sabiendo. Bueno, la climatización también está normada. Los últimos 10 años ha tenido algunas modificaciones, pero hoy día la Seremi, después de hartos estudios que han hecho en el ministerio con el departamento de infectología, se ha descubierto que el rango de temperatura óptimo para un quirófano para que no se produzcan infecciones es de 20 grados
más menos 2, es decir, el rango va a ser 18 a 22 grados, con una temperatura óptima de 20 grados. La sensación térmica con esa temperatura en el interior de los quirófanos es baja. ¿Ya? O sea, yo voy a entrar al pabellón y me va a dar frío. Y los funcionarios se acostumbran a esa temperatura, el paciente por supuesto que no, y existen algunos aparatos que son calentadores de piel y que se van a utilizar justamente para solucionar este problema en el paciente, porque también la hipotermia en el paciente va a generar una mayor posibilidad de hacer infecciones, porque tenemos mala perfusión, y la mala perfusión es mala oxigenación, y si yo tengo mala oxigenación no voy a poder irrigar bien mis tejidos y por lo tanto los dejo a expensas de un microorganismo que puede evolucionar más rápido y sí podría haber una infección de herida. Eso es por un lado. Y por otro lado, la hipotermia puede generar por estimulación vagal un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces, la temperatura tiene que ser no menor a 18 grados y no mayor a 22 grados, y si hay cambios fuera de lo normal, nosotros podemos solicitar a la central de mantención que nos reparen este problema durante la cirugía. Después hay teléfonos en los pabellones. Y también otro parámetro que es normado es la humedad. Entonces la humedad tiene que ir entre 50 y 60%, ¿ya? Se nota esto porque la humedad es bastante notoria cuando tenemos la puerta cerrada y supera los 60 grados, todos sentimos que está como el aire muy húmedo y estamos medio transpirando. Por lo tanto, también se puede manejar esto de la humedad, ¿ya? Pero mientras no logremos la climatización óptima en un pabellón, se hacen bastantes pruebas primero. No podemos partir con cirugías grandes, sobre todo las abdominales, que son las cirugías que tienen mayor posibilidad de hacer infección de herida operatoria, sobre todo las ginecológicas, ¿ya? Y por último, en términos del mobiliario o de los equipamientos, para una cirugía hay que ingresar el mínimo de mobiliario y de equipamiento. Es decir, si yo voy a hacer una cirugía ginecológica, no tendría por qué estar el equipo de rayos adentro. ¿Se entiende eso? Si yo voy a hacer una cirugía urológica, tampoco. Pero en traumatología sí. Si yo voy a hacer una cirugía de traumatología, no tendría por qué haber una torre de laparoscopía de vesícula adentro, porque no la voy a ocupar. Entonces la idea es que siempre ustedes en los pabellones donde trabajen colaboren con el orden de estos equipamientos y que terminada la cirugía todo vuelva al lugar donde tiene que permanecer. Ya resguardado también, pues son equipamientos millonarios, son carísimas las cosas. Existen algunos mobiliarios, y todos con ruedas, por supuesto, que van a servir de apoyo al arsenalero, porque uno de esos equipos va a servirle de mesa de arsenalería, por ejemplo, donde ustedes van a disponer todos sus instrumentales para trabajar. Pero también hay mesas adicionales o auxiliares, que son mesas donde ustedes van a poner las ropas quirúrgicas, algunos otros insumos, suturas, gasa, etcétera. Y también van a colocar contenedores donde ustedes van a ir disponiendo una vez que terminan de usar ese instrumental, y ustedes ya van a saber que no lo van a usar de nuevo. Lo van a ir disponiendo en agua bidestilada para remojarlo y que no se deteriore. Así que cuando trabajen se van a dar cuenta que hay mobiliarios que están que no son necesarios en el momento de la cirugía y lo van a poder sacar. Eso mismo va también a ayudar a no entorpecer el libre tránsito de los funcionarios dentro, y vamos a evitar accidentes, por supuesto, que
que pasemos a llevar materiales, los podemos botar al suelo y contaminar. Y entonces, para recordar un poco, el área restringida, que es la más importante, es el área donde están los quirófanos. Tiene pasillos contiguos, ¿cierto?, que tienen que comunicarnos a nosotros con el área de recuperación de la anestesia. Nos van a comunicar con las zonas donde está el material almacenado. Y en esta zona de área restringida se usa ropa sobre la de circulación, se va a usar una ropa estéril. Toda aquella persona que vaya a participar directamente de la cirugía, es decir, yo voy a operar, como arsenalero me tengo que vestir con ropa estéril, los cirujanos se visten con ropa estéril, pero los otros funcionarios que van a poder entrar y salir del pabellón por cualquier cosa no requieren de usar ropa sobre la de circulación, ¿ya? Los que operan no se mueven del lado del paciente durante toda la cirugía. El área semi-restringida, donde dijimos que estaban los pasillos y ahí están los lavamanos, etcétera, van a tener ustedes los vestidores, además, para poder comunicarse del exterior al interior. Y esta es un área también semi-restringida porque los pacientes son los únicos que pueden ingresar ahí, aparte del equipo de salud del pabellón. Todas las otras personas no pueden ingresar, a excepción de los acompañantes, por ejemplo, en una cesárea. Pero el resto no hay ingreso ahí de personal externo. En esta zona ustedes van a encontrar lavamanos que son exclusivos para el pabellón. No tienen llaves, sino que tienen sensores, a lo mejor donde uno puede acercar la mano nomás y se puede lavar sin contaminar. Ya estos lavamanos son especiales para los pabellones. Y el área que no es restringida, o una área que se llama irrestricta, ahí está la zona donde pueden venir de afuera los funcionarios a preguntar cosas, pueden venir los familiares a preguntar cómo están sus pacientes en la cirugía. Ahí está entonces el área administrativa. Y en algunas partes está el postoperatorio con un área, digamos, de recepción o una salita de espera de los familiares. Siempre en un pabellón el flujo de circulación va a ser vigilado y va a ser controlado. Nosotros no podemos dejar que entre lo que quieran al pabellón. Y todo va a ir pensado siempre en evitar las infecciones de los pacientes. Ya el calzado que nosotros usamos en el pabellón tiene que ser exclusivo para el pabellón. O sea, si yo en la mañana me puse unas zapatillas para andar cómoda y llegué con jeans y zapatillas al vestidor y me puse un uniforme, yo también debería cambiarme las zapatillas. Si no tengo otras zapatillas, me voy a cubrir con unas botas de género del pabellón, que son de un género bien grueso, que se llama CREA. Y la idea es siempre proteger la unidad de alguna contaminación externa, porque nosotros en la casa tenemos de todo, pues pasamos por la calle, hay tierra, nos subimos a un colectivo, etc. Y como les decía adelante, debe ser un área que esté muy cerquita a la central de esterilización, porque en esta zona yo voy a tener acceso rápido a todo aquel material que no tengo adentro del servicio, porque se ocurre, por ejemplo, que hay un solo equipo de esos, una sola caja quirúrgica de esas, y yo tengo que tenerla y esterilizar todos los días, por ejemplo. ¿Ya? Esto también es una zona de transferencia semi-restringida. Ahí va una arsenalera o pabellonera, puede ser, a dejar
un tejido biológico que acaba de retirar de una cirugía y tiene que dirigirse hacia un área sucia, a eliminarlo, ¿ya? Y a lavar su material. Este es un pabellón de mediana complejidad. Podría ser el pabellón de Curanilahue, por ejemplo, donde se realizan cirugías de mediana complejidad. Y si ustedes se dan cuenta, el tamaño es mediano. Ahí tenemos equipamiento mínimo, o sea, un electrobisturí, que sería, me habían dicho que esto se veía, ¿cierto? Esta flechita se ve cuando yo la muevo. Sí. Ya. Este es el electrobisturí, Sí, profe. ya. Atrás están los anestesistas trabajando, así que ellos van a tener su máquina de anestesia acá atrás. Esto que ustedes ven acá al fondo es un carrito con fármacos de la anestesia. Aquí tenemos la mesa del arsenalero con una mesa auxiliar, otra mesa auxiliar del arsenalero, ¿ya? Esta es la mesa quirúrgica con el paciente. Estas son las lámparas que yo les mencionaba delante, que son las lámparas flexibles, dirigibles, y me van a ayudar a mí a que yo le enfoque exactamente con la luz al médico cuando él me lo pida. Y el resto de las luces, si se dan cuenta, que también son artificiales, son luces generales para entregar la luminosidad necesaria para el resto del equipo. Ya. En este caso, la verdad es que yo no sé qué cirugía está ocurriendo aquí, pero me imagino que una cirugía abdominal, así que les voy a perdonar el tema de la torre aquí, porque no veo a nadie operando la torre, así que quizás esta torre debería haber salido de este lugar durante la cirugía. Porque si es una cesárea, por ejemplo, esta torre de colecistectomía, que es de vesícula, no tiene por qué estar acá. ¿Se entiende? Esta torre ya está mal instalada aquí en esta cirugía. Siempre son dos cirujanos, ya en las cirugías de mediana y de alta complejidad siempre son dos, porque se ayudan en muchas cosas. Desde la apertura de los planos hasta el abordaje del objetivo mismo de la cirugía, como por ejemplo retirar un recién nacido, retirar un tumor, un quiste, etcétera, reparar un tejido que está dañado, y finalmente van a requerir ayuda para la sutura, ¿ya? Entonces para todo se necesitan manos. Y ahí hay dos cirujanos, pero también hay un tercero que me imagino yo que es algún interno de cirugía que está aprendiendo y por lo tanto tiene que estar ahí en el área quirúrgica. Y está el arsenalero, en este caso, que es este que está de blanco acá. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, las cirugías mismas se consideran procedimientos invasivos, por supuesto, porque van a ir a atravesar estas barreras que son de defensa de nuestro organismo, y que una vez que están cortadas estas barreras, la piel ya deja de ser una barrera, por lo tanto el ingreso de los microorganismos es re fácil y vamos a tener la posibilidad de hacer una infección de herida o una sepsia en el paciente a futuro. Entonces, todo además lo que nosotros le hagamos al paciente, no tan solo la cirugía, sino que todos los procedimientos auxiliares que se le realicen al paciente, como el abordaje de las vías venosas o arteriales, ponerle una sonda al paciente, ponerle un tubo endotraqueal porque le voy a dar anestesia, etcétera. Todo eso se considera invasivo y tenemos que cerciorarnos de que estén estériles, ¿cierto? Y no contaminados. Ahí por detrásito está el equipo de anestesia, ¿cierto? Tenemos la máquina de anestesia viejita
Y esto debe haber sido el pabellón anterior de Cura en el Agua, chicos, porque esto está todo nuevo ahora. Ahí tenemos el monitor y la máquina con los gases y el oxígeno. Y está por detrás de el separador. Este es un paño estéril que separa dos áreas, el área de la anestesia y el área de la cirugía que está adelante. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con una cirugía que es impostergable, pero además el paciente tiene antecedentes de una enfermedad infecciosa que podría generar contaminación en el paciente que viene después? O sea, nos va a contaminar ese pabellón. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué creen ustedes que se puede hacer para operar? ¿Me escuchan? Profe, Sí, profe, pero la señal se va de repente. ¿podría repetir la pregunta? Sí, mira, lo que pasa es que siempre hay que pensar que los pacientes pudiesen tener una cirugía impostergable, pero que además como antecedente tiene una enfermedad infecciosa de base. ¿Ese paciente se podrá operar? No, No se puede operar, se va a morir. no, o sea, sí se puede. Tendría que tratarse primero la infección. Ya, pero hay patologías que no se tratan. Por ejemplo, Mm. tenemos un paciente con SIDA, ¿ya? Tenemos un paciente con SIDA, tenemos un paciente que tiene hepatitis B y eso siempre lo va a tener. Pero lo que se hace, chicos, en los pabellones es que se opera todo lo demás primero y al final se dejan estos pacientes, se opera este paciente, se va a su servicio y después se hace un aseo terminal, ¿ya? Se hace un aseo terminal y no se vuelve a ocupar ese pabellón ese día. Y el otro día en la mañana se hace un nuevo aseo terminal para iniciar la jornada. ¿Se entiende? Todo lo que ocupamos en un paciente que está infectado, porque tiene una infección de base, o que tenía una infección porque estaba en aislamiento y se tenía que operar, pero no tiene SIDA, no tiene hepatitis, pero tiene un microorganismo multiresistente. También lo hacemos así. Se opera al final del pabellón y luego se rotula en bolsas, se identifica como material contaminado todo lo que nosotros vamos a eliminar o todo lo que vayamos a enviar a la lavandería. La cirugía se va a realizar igual, pero se van a tomar esas medidas preventivas para evitar el contagio de persona a persona. ¿Ya? Porque déjenme decirles que los pacientes que hoy día están con COVID-19, por ejemplo, si sufren un accidente de tránsito y hay que operarlos porque si no van a quedar seculados, igual se tienen que operar, pero con eso resguardo, tomando todas las medidas. El equipo tendría que ponerse, ¿cierto?, todas las barreras de protección personal adicionales. Habría que dejarlo para el final de la tabla quirúrgica, luego eliminar todo, y lo que se tenga que mandar a lavar se va a lavar aparte, se va a lavar al final de la jornada. ¿Ya? Para que se entienda. Me quedó pegado el computador. O se nos quedó pegada la señal. Ahí sí. Ya. El uso de las ropas en el pabellón también tiene el objetivo de servirnos de barrera mecánica, porque nosotros nos vamos a poner una ropa todos los días especial para el pabellón. Mi ropa de circulación, ¿cierto? No voy a entrar con mi ropa de calle. Pero además, la ropa que yo me ponga para operar tiene que ser una ropa que me sirva de barrera. Por lo tanto, si yo voy a
usar una ropa en una cirugía que me va a eliminar hartos fluidos corporales, sangre, etcétera, orina, yo esperaría que esa ropa que me voy a poner sobre mi ropa de circulación me proteja de los fluidos. Así que esa ropa va a tener que ser, además de antiestática, es decir, que evite las chispas, porque adentro tenemos gas y algunas otras cosas que podrían generar un accidente, un incendio. Yo tengo que tener una ropa que sea impermeable, es decir, que me evite que yo me vaya a mojar con esos fluidos corporales, la ropa de circulación común y por supuesto mi piel, ¿ya? Así que esta ropa es especial, se compra con características bien específicas y hoy día en algunos pabellones que tienen más recursos se utiliza la ropa desechable, o sea, yo la ocupo esa ropa estéril y la boto, ya no me la vuelvo a colocar nunca más, la boto a la basura. Pero los pabellones que tenemos menos plata, en algunas provincias más pobres como la nuestra, tenemos que usar ropa estériles verdes que se vuelven a armar los paquetes y que se vuelvan a esterilizar. Se va eliminando en la medida en que se va rompiendo la ropa, se va gastando, porque de repente vamos viendo que ya no tiene la misma resistencia, entonces se rompe la ropa, ¿ya? Ahí hay otra imagen del mismo pabellón para que ustedes vean más o menos el tamaño, cómo se distribuye el personal durante una cirugía. Ahí para que se den cuenta hay varias mesas adicionales que utiliza un arsenalero ya para dar comodidad a su trabajo. Eso que ustedes ven ahí es un compresero, es un tacho con rueda que tiene una malla, sobre eso se pone una bolsa y ahí se van dejando durante la cirugía todas las compresas, porque al final, antes de cerrar al paciente, nosotros tenemos que contar las compresas y tiene que coincidir con lo que nosotros usamos en la cirugía, porque si me falta una, ¿qué puede haber pasado? Se queda adentro. Se quedó adentro, ¿cierto? Idealmente que esté por ahí entre medio en el basurero, se fue por otro lado, se fue con la guagua, dijo una niña un día. Se llevaron la compresa cuando abrazaron la guagua y se llevaron la guagua a la urni, así que te apuesto que la compresa está ahí. Y uno va a la urni a revisar, chiquillas, habrá ahí venido una compresa entre medio de los paños estériles con los que abrazaron la guagua. Ahí está la compresa, ¿ya? Es todo un lío porque hay que caminar un rato y volver atrás y decirle al doctor todavía no puede cerrar. Y cuando ya contamos todas las compresas y el conteo está ok, entonces el médico hace la sutura por plano y ningún problema. Pero ha ocurrido que no se encontró una compresa y uno da por hecho que la compresa quedó por ahí y cerró nomás el doctor y resulta que después le tomamos una radiografía abdominal y ahí estaba la compresa. Esas cintitas azules que ustedes le ven a las compresas son radiopacas, es decir, cuando yo tomo una radiografía, esa cinta celeste se ve por dentro. ¿Ya? Por eso tienen esa cinta celeste las compresas. Este es un lavamanos más antiguo, no tiene sensor, pero si se dan cuenta no lo voy a tomar nunca con las manos porque las llaves tienen un sistema para que yo con los codos las abra y las cierra y tiene un dispensador de jabón al lado que es ese frasco con la etiqueta rosada, es un dispensador de antiséptico que se llama clorexidina, ¿ya? Casi todas las clorexidinas son rosadas. Esta no es rosada, pero tiene una etiqueta rosada, ¿ya? Pero las clorexidinas generalmente son todas rosadas, el líquido, el jabón.
Durante las cirugías, a veces en traumatología ocurre que vamos a requerir de esterilizar cosas entre medio, porque se contaminó una placa, un tornillo, que íbamos a poner una fractura para estabilizar, porque se contaminó un motor y lo necesitamos rápido, etcétera, o entre una cirugía y otra la voy a volver a utilizar. Ahí nosotros vamos a utilizar esterilizadores rápidos, autoclaves pequeños de rápida esterilización, y se hace eso en las centrales de esterilización que están cerquita para poder solucionar el problema y que no nos extendamos en el tiempo con la cirugía. Y esta cirugía estos procesos se demoran menos que una hora, ¿ya? Y lo otro importante, como les decía, es hacer un buen recuento, no tan solo de las compresas, sino que todo aquello que pudiese haber quedado en el interior del paciente. Entonces hay agujas de sutura, que también lo que yo abro y uso es lo mismo que tengo que contar antes de cerrar. Porque cuando yo coloco una sutura también podría haberse me caído la aguja al interior del paciente. Y eso sí que es grave. ¿Ya? Así que los recuentos, el registro durante las cirugías es muy importante. Hay unos pizarrones chiquititos que le colocan a los pabellones, a todos. Y en esos pizarrones el pabellonero va registrando el conteo para que sepamos lo que estamos utilizando y que nadie se olvide de revisar el número al final. Y ese es un recién nacido. Esta es una cunita radiante, es un equipamiento que está en las URNI para recibir a los niños. Después de una cesárea, por ejemplo, el niño sale del pabellón una vez que ha nacido, después de un breve apego que se hace con la matrona, y después el niño pasa a esta unidad recién nacido para que se le hagan los cuidados inmediatos, que ustedes ya los vieron el semestre pasado, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Se acuerdan de los cuidados inmediatos? ¿Se olvidan los cuidados después? Estas salitas están a 28 grados Celsius más o menos. Por eso las guaguitas se sacan luego, porque ¿a qué temperatura teníamos los pabellones? ¿La máxima? 18 y 22, ¿no? Ya, 18 a 22, ¿cierto? Pues una guaguita recién nacida a 22 grados le va a dar frío. Y los recién nacidos se sacan a las urnis que están a 28 grados más o menos en promedio, ¿ya? Y aquí se le dan los cuidados al niño y después se devuelve cuando la madre ya salió del pabellón y se fue al posoperatorio. Cuando la madre llega ahí, recién uno le entrega la guaguita para que haga apego y que le dé la lactancia materna. ¿Ya? Entonces aquí los cuidados se los da la matrona y el técnico de enfermería. Nosotros no vemos esa parte cuando trabajamos en pabellones, pero sí tenemos que saber que existen esas unidades porque están al lado, más o menos para saber los tiempos, cuánto se va a demorar en volver ese recién nacido al pabellón. ¿Ya? Y esa es la última foto para mostrarles nomás que todo ha cambiado, los equipamientos han ido mejorando su calidad y su tecnología. Esta es una antigua mesa de parto. Así se tenían las guaguitas en estas mesas heladas y incómodas, con esas pierneras incómodas, y el alumbramiento se producía aquí por muchas horas. Hoy día tenemos unos equipamientos de alta tecnología, muy cómodos, a control remoto, mucho más cómodos para otorgarle una atención de calidad a nuestros usuarios. Y no solamente en ginecología, sino que en todo lo demás. Ya. ¿Dudas hasta aquí?
Nadie tiene dudas. Profe, va a subir el video al EVA, ¿cierto? Lo voy a subir. A ver, voy a parar la grabación un poquito.